hermoso a Enrique y a Alejandra que vienen a compartir la palabra. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es un privilegio estar en este lugar. Amén. Y poder traer una palabra que edifique al pueblo de Dios. Digo un privilegio porque cuando nosotros estamos aquí trayendo una palabra para el Señor nos está edificando de aquí hacia allá. Amén. Y hoy viene una oportunidad para que el Señor nos bendiga de una forma muy, muy especial. Amén. Porque el Señor está rompiendo cadenas, está quitando vendas, está quitando hilos que en algún tiempo nos ataron. Pero estoy de acuerdo con lo que decía el pastor en la oración, que las iniquidades se quedaron atrás. Amén. Y que somos el linaje que Dios ha escogido para bendecir a otros. Amén. 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 Buenas tardes. Buenas tardes, iglesia. Buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Bueno. Buenas tardes, iglesia. Bueno, como decía mi esposo, es un privilegio compartir con ustedes la palabra del Señor. Qué hermoso es verles aquí. Es hermoso, como decía Valentina, ahora rato, es hermosa la heredad que nos ha tocado, ¿verdad? Es hermoso habitar los hermanos juntos, en armonía y en unidad. Amén. Y esto lo hace el Señor. Esto es cosa maravillosa porque en estos tiempos donde hay mucha falencia de unidad en las familias, ¿verdad? Que hay muchas familias rotas, hay muchas familias divididas, hay muchas familias, muchos hogares disfuncionales, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos hogares bendecidos. Amén. Amén. Entonces, bueno, será mi saludito. Bueno, vamos a Deuteronomio 7:1, por favor. Hoy debemos estar prestos porque el mensaje no es tan largo, es lo que Dios quiere hacer. Amén. Es lo que tú y yo queremos tomar. Amén. Deuteronomio 7:1 dice la palabra del Señor en la Reina Valera del 60: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Así es. En la palabra del Señor no habla mucho. El tema que nos correspondió son los Gergeseos. Y la palabra del Señor no habla mucho de este tema, pero hay puntos claves que el Señor ha traído hoy para que completemos una verdadera libertad. Amén. El significado de Gergeseo, del espíritu Gergeseo, es habitante de piso arcilloso, morador del barro.
Este es el significado del espíritu jerjeseo. Y los jerjeseos, ellos no eran tan fuertes en la batalla, pero eran muy astutos, como la serpiente, porque ellos utilizaban lo que tenían para hacer trampas. Y hacían las trampas de tal forma que sus enemigos caían ahí y quedaban atrapados y no podían salir. Y era fácil acabarlos. La arcilla no sostiene una estructura y usaban la arcilla como trampa para sus enemigos. Se encontraban en el este del mar de Galilea cuando Israel entró en la tierra prometida. El espíritu jerjeseo es altivo y nos impulsa a vivir lejos e independientes de Dios. Esto sí que es difícil, porque lo he logrado experimentar muchas veces en mi vida, cuando uno se aleja de Dios. Cuando uno no quiere acercarse al Señor. Y este espíritu trae eso, pero hoy el Señor trae esto a la luz para que seamos libres. Amén. 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 Es un espíritu que quiere que nos apoyemos en la experiencia. Para aquellos que toman apuntes, traje un dato sobre la experiencia. Dice, la experiencia, dejando atrás la inocencia y acumulando experiencia que no siempre significa aprendizaje y mucho menos superación, sino trae heridas que se acumulan y van minando nuestro propio futuro. Lo vuelvo a repetir. Experiencia. Gracias. Dejando atrás la inocencia y acumulando experiencia que no siempre significa aprendizaje y mucho menos superación, sino heridas que se acumulan y van minando nuestro propio futuro. La sintomatología del espíritu jerjeseo son ciclos de ansiedad, inconstancia, falta de frutos del Espíritu Santo. Así como en la Biblia aparecen los 7 espíritus de Dios, el enemigo también trae sus 7 espíritus, que los copió del Señor, porque como sabemos, Él no ha creado nada. Así es. Todo lo ha copiado. Amén, amén. Y son los 7 espíritus del mal que entraron a raíz del pecado del hombre y se apropiaron del alma. Por lo tanto, la batalla es destronarlos. Así es. Para que el Espíritu Santo gobierne sobre nuestra alma. Amén. Bueno. Claro, el enemigo copia o hace antidiseños, ¿verdad? Nos insta a creer en engaños, en mentiras, poniendo un disfraz, poniendo velos, poniendo un ropaje que imita la verdad, pero que en realidad no es la verdad. Y para entender y conocer esto, pues el Señor nos ha dejado su palabra. Amén. ¿Sí? Porque no está más allá, no está lejana, no está al otro lado del mar, como para decir quién irá allá y atraerla, cómo hacemos, cómo derrotamos estas entidades espirituales,
sino que Dios nos da su palabra y dice que está muy cerca de nosotros, que está en nuestra boca y que está en nuestro corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y entonces esto es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios es nuestro derrotero, la palabra de Dios es nuestra defensa, la palabra de Dios es la que nos instruye, es la que nos impulsa a hacerle frente a estas entidades y que nos hace ver y entender que ya el Señor las venció, que ya el Señor las derrotó en la cruz del Calvario, amén, y que todo lo hizo allí. Esa tarea o esa misión del Señor ya la completó, Él la hizo toda, ¿verdad? Así que, aunque aquí nos habla de que esas naciones eran más fuertes que el pueblo de Dios, que eran más numerosas, que eran gigantes, que eran experimentados en armas, experimentados en trampas, experimentados en toda clase de situaciones y cosas que tenían preparadas para hacerle frente al pueblo de Dios. Entonces ellos se valían de eso, aunque no, estos jerjeseos, aunque no eran fuertes, entonces experimentaron en trampas. Y como ya lo mencionamos, hacían pozos de lodo, pozos de barro, y ponían arcilla o barro seco, o sea, tierra seca, la ponían encima para que la gente o sus enemigos, cuando fueran detrás de ellos sí sabían dónde estaban las trampas, pero sus enemigos caían ahí y podían morir, porque se ahogaban en esos lodos que ellos preparaban, en esas aguas arcillosas. Y es que vemos que esas aguas, es decir, esos pozos de barro, de arcilla que construían ellos, la arcilla tiene una característica, y es que se apelmaza, es que se pone pesada, es que la persona cuando la pisa no se puede salir de ahí, como que se pega, es como si fuera un pegamento, ¿verdad? Y no es fácil salir. El que caía en un pozo de esos, no le era fácil salir de allí, si no era con la ayuda de alguien. Y eso lo vemos incluso hasta por televisión, cuando un animalito cae por allá en un pozo, pues alguien tiene que ayudarlo. Y si no, pues sencillamente se muere allá. Porque aunque más trate y trate de salir de allí, de ese pozo, más se hunde, más baja, más. Y eso es lo que hacen estos enemigos. Hundir las personas en diferentes situaciones. Entonces, aquí hay una característica que se llama un fundamento terrenal, o sea, ellos viven de lo terrenal, y esto tiene que ver mucho también con nosotros, digamos, en la parte, digamos, emocional de nosotros. Entonces, en Mateo 8, 23 al 27, cuando estén ahí, díganme amén. Amén. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar,
y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, vemos una situación acá donde opera el espíritu Gergeseo. Y es que antes de que Dios vaya a hacer algo en nuestras vidas, ya sea una sanidad, en fin, un milagro, ¿sí? Lo que conocemos nosotros como un milagro, este espíritu es experto en levantar tempestades, en traer situaciones complicadas, difíciles a la persona. Y dice acá que el Señor estaba durmiendo, estaba descansando, pero que los discípulos estaban a cargo de la barca. Y se levantan olas, y en nuestra vida pasa igual. A veces se levantan tormentas, a veces se levantan vientos huracanados, a veces creemos como que, no vamos a salir de ahí, como que sentimos que nos ahogamos en esas situaciones, como que no vemos luz, ¿verdad? ¿Cuántos han estado así? Yo creo que sí, ¿cierto? Y yo también. Entonces, el Señor se levanta, reprende los vientos y dice que se hace una gran bonanza. Y la palabra bonanza es calma, tranquilidad, paz, sosiego. Se va la tormenta, sale el sol, se ve el día muy bien y muy bueno. Y dice uno: no era tan malo al final de todo, ¿cierto? Porque aparece el Señor y calma todo. Amén. Entonces, esto pasó, o este pasaje es ¿por qué? Porque ya vamos más adelante para otro pasaje que tiene que ver con esto. Pero el espíritu Gergeseo levanta tormentas y pone distracciones. A veces excesos de trabajo, de estrés, de cansancio, de sueño, temores, falta de entendimiento para resolver las situaciones, lo que mencionamos ahora, que sentimos que no tenemos luz, como que nos falta discernimiento o entendimiento para ordenar las cosas. Amén. Entonces, dice en Mateo, ahí mismo, Mateo 28 al 29. Amén. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aquí ¿qué pasa? Que el Señor, cuando se levanta esta tempestad y todo esto de la barca, Él estaba pasando al otro lado del mar de Galilea, a la tierra de los Gadarenos. Pero los Gadarenos son los mismos Gergeseos, ¿sí? Era como un pueblo gentil, por decirlo así. Y este espíritu quería pues oponerse al Señor para que Él no fuera allá.
En Lucas y Marcos nos habla de un endemoniado, de una sola persona. Pero aquí en Mateo nos habla de 2 personas endemoniadas. Pero dice que salieron al encuentro de Jesús, o sea, no esperaron allí, sino que se anticiparon a encontrarse con el Señor. Entonces, ahí mismo también, en Mateo 8, del 33 al 34, dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y todo lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Qué pasó ahí? Que rechazaron al Señor. Le cerraron la puerta. Este espíritu lo que estaba haciendo era saboteando el milagro, porque los endemoniados o el endemoniado o la persona que estaba en esa condición quedó sana, pero ellos no pudieron reconocer la luz. No pudieron reconocer la sanidad, no pudieron reconocer el bien, no pudieron reconocer que el Señor venía a sanarlos, a libertarlos. Entonces, ellos o este espíritu, porque ellos tenían mentalidad, ¿cómo? Mentalidad de cerdos. Ese pueblo tenía mentalidad de cerdo. Entonces, este espíritu influencia a la gente a que piense: no es importante el Señor. No, tal vez era un empresario que tenía 2,000 o 5,000 cerdos, lo que sea. Y entonces ellos pensaron: no, esto va a ser terrible, porque si la cosa es así, entonces vamos a quedar sin sustento, sin nuestra empresa, ¿sí? Porque ellos, dice la palabra que ellos criaban cerdos, eso era su sustento, su negocio. Entonces este empresario o estos empresarios dijeron: no, mejor que se vaya Jesús, no lo queremos acá. Y desecharon al que les podía traer libertad, sanidad total en sus vidas, y que, o sea, se ocuparon más de sus finanzas. Como aquella persona que tú le invitas a la congregación o le hablas de Dios y dices: sí, pero estoy ocupado. No, yo no puedo cerrar la tienda. No, o sea, porque pues pierdo la venta. No, y además la cervecita, ¿no es que eso es lo que más se vende? No, acá vienen los trabajadores de allí, de tal empresa, y no, yo tengo que estar ahí para atender, porque es mi venta, no me importa. Eso sí, no me importa que me toque hasta las 10 de la noche, hasta las 12 o hasta la 1 de la mañana atenderlos, pero es que ellos dejan la plática. Entonces, mentalidad de cerdo, porque se ocupan o se ocuparon ellos de las cosas inmediatas, de las cosas que parecían urgentes, pero no se ocuparon de las cosas necesarias, de las cosas importantes, de las cosas eternas. Por eso dice: poner la mirada en las cosas de arriba, ¿verdad?
Así nos dice el Señor. Entonces, me pongo a mirar acá que los endemoniados se maravillaron. Ellos estaban felices, porque imagínense, dice que eran feroces en gran manera, estaban atados allá, dormían en los sepulcros, en un cementerio, atados, encadenados, pero que era tan terrible eso que hasta rompían las cadenas. Se echaban al fuego. Pero me llama la atención si fueron 2 endemoniados. Dice que uno fue y se ganó todo Decápolis, una ciudad. Otros dicen que 4 ciudades. Pero ¿qué pasó con el otro? Si eran 2, ¿qué pasó con el otro? ¿Volvió al barro? ¿Volvió a la mentalidad de cerdo? ¿Pasó entonces lo que pasó con los 10 leprosos? ¿Que el Señor sanó? ¿Que solo uno vino a darle gracias, a honrarlo? Qué fuerte, ¿verdad? Volvió a la mentalidad de cerdo. Por eso la palabra del Señor dice: no des lo santo a los perros y no echéis perlas a los cerdos. Qué fuerte, porque el Señor Jesús experimentó esto. Y si a nosotros o a los pastores acá, que les ha pasado tantas veces, les duele, ¿cómo sería el Señor Jesús? El rechazo. Por eso allí no se habla, o no veo yo que haya hecho otros milagros a otras personas. Solo habla de este episodio. ¿Por qué? Hay mentalidad de cerdo. Y el cerdo, aunque lo perfumen, lo bañen, le pongan tutú, moños. Mi hijo dice que quiere tener un pi, ¿sí? Y que le va a poner tutú. Y aunque lo bañe y lo perfume, va siempre a volver al lodo, al fango, porque esa es su naturaleza. Es la naturaleza jerjesea, es la naturaleza que ministra o que influencia al ser humano. Entonces, dice, le rogaron que se fuera de sus contornos. La gente le cerró la puerta a Jesús. Este espíritu tenía el control de todo el territorio. Incluso nos habla la palabra que el espíritu se llamaba legión. Que dicen los estudiosos de la palabra que una legión era como 6,000 soldados romanos. Entonces 6,000 espíritus habitaban esos endemoniados, esas personas. Fíjese, eso es demasiadamente maravilloso lo que hizo el Señor allí. Dice, la mentalidad de cerdo hace que siempre esté mirando hacia abajo. El cerdo no puede mirar hacia arriba. Tú no ves un cerdo mirando hacia arriba. No sé, los que conocen los cerdos o han estado en el campo, ustedes han visto que ellos, miren, no, ellos siempre están mirando porque están mirando qué comen,
¿Qué comen? ¿Qué encuentran? ¿Qué buscan? Ese es el rebusque del día a día de mucha persona que no puede reconocer a Dios, que dice, estoy ocupado. Y le cierra la puerta al Señor. Y el Señor dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esta gente no pudo cenar con él. No pudieron. Porque aunque el Señor llegó para liberarlos, ellos no quisieron. Dice aquí, qué bueno que tenemos al Señor en las diferentes situaciones de dificultad que clamamos a Él. Y el Señor nos oye. Y dice que nuestros ojos son alumbrados. Amén. Y no somos avergonzados. Entonces, el Señor nos ayuda a remover toda montaña de imposibilidad. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Si Jesús no hubiese estado allí, ¿qué creen que hubiese pasado? No. Otra sería la historia, ¿verdad? El espíritu jerjeseo nubla la capacidad de pensamiento. En Gadara estaban ubicados los jerjeseos. Sabemos que hay territorios donde es muy difícil predicar a Jesús a causa de la idolatría, de la brujería, y los jerjeseos tenían eso, que aparte de ser idólatras, que adoraban otros dioses y eso, ellos practicaban la brujería, la hechicería, la necromancia. Ellos practicaban cultos a otros ídolos. Eran personas altivas y eran personas rebeldes. Les quedaba muy difícil obedecer. Eran personas obstinadas. Y por esto Jesús encontró resistencia allí en ese territorio. ¿Cuántas veces hemos ido a algunos lugares y no se puede predicar la palabra allá? La gente cierra la puerta. Mira por un huequito y dice, ay no, allá están los evangélicos, no, y cierran la puerta y no abren. Hay oposiciones. O se encuentra con un letrero grande en la puerta que dice, aquí somos católicos. Sí, esa es ¿Sí? la hemos visto. Entonces como que te ponen ahí la barrera, como que aquí no nos hables de eso. ¿Listo? Entonces, y tú puedes ver, digamos que la pobreza, puedes ver la necesidad que tienen esas personas de Dios. Y a uno como que le duele en el corazón y dice, ay Dios mío, como quisiera uno como abrirle aquí la cabeza y meterles ahí meterle la palabra de Dios. Y La Biblia se escolar. sí, entonces, claro, y uno ve la necesidad en esos territorios, sobre todo en el campo. Tuve la oportunidad alguna vez de ir al páramo de Chocontá y en Machetá a predicarles la palabra a algunas personas. Había un grupo por allá, pues bien bonito, y yo iba con el pastor y otras hermanas a llevarle la palabra, pero me sorprendía, porque un día yo le pregunté al pastor, le dije, pastor, ¿cuánto hace que está viniendo acá a compartir la palabra? Y él me dijo, no, pues ya hace 14 años. Yo le dije, pastor, ¿y
O sea, 14 años y ellos tienen su mentalidad como si fueran bebés espirituales. O sea, un día llegamos y era una familia que visitamos, y esa familia pues ya conocían al pastor y todo ese tema. Entonces estaban agarrados, peleándose, era terrible. Y solo una de esas hermanas era como un poco más sensible a las cosas de Dios, y ella como que le dio pena y nos hizo entrar y todo eso. Bueno, nosotros íbamos a lo que íbamos y ya. Pero ellos estaban en su problemón. Y por eso fue que yo le pregunté al pastor, le dije, pues, ¿y cuánto hace? Dijo, 14 años. O sea, él cuando llegó, había conocido los hijos o las hijas de esa familia pequeños, y ya ahora ya pues tenían hijos grandes y todo eso, ya tenían sus bebés también, ya digamos que había otra generación y todo eso, pero no, o sea, no había cambio, yo no noté cambio ahí. Entonces por eso yo le preguntaba eso al pastor. Entonces yo le dije al pastor, pienso que, pues le di mi apreciación, ¿no?, personal, de que pues visitemos otras personas, visitemos otras familias, empecemos a ir a otras personas. Y pues también encontré resistencia, y él dijo que no, porque pues ya él las venía discipulando hacía mucho tiempo. Entonces bueno, ok, listo, vamos ahí, no pasa nada. Y pues ya después de esto, ya nos vinimos aquí para Soacha. Entonces pues ellos siguieron por allá. Amén. Sí, entonces hay mucha resistencia, y de verdad uno nota que sí hay necesidad en esos territorios, pero Está el barro, ¿no? O sea, sí, las perlas se terminan botando años al barro. Como si se hundieran, como si se escondieran. sí, digamos el lodo o el barro enterró las perlas preciosas que el Señor dio allá. Y habían familias bonitas, habían familias lindas, pero pues no se pudo hacer como le pasó aquí al Señor Jesús, no se pudo hacer mucho allá. El barro representa la raza humana. Los que moran en el barro se llamaban los jerjeseos, los que moran en el barro. Y ellos, aparte de que hacían los pozos, también construían sus casas de barro. Así habitaban ellos. Y si el barro, o digamos la casa, se les caía, pues ellos volvían y otra vez levantaban su casa, pero con barro. Y siempre todo lo que tenían que hacer, o lo que ellos trabajaban, sus actividades, siempre eran con el tema del barro. Y digo que representa la raza humana porque el Señor lo dice en Génesis, que nosotros fuimos creados del barro, y que Adán fue creado del barro. Y dice también la palabra que tenemos esta gloria en vasos de barro, que somos nosotros somos vasijas de barro, ¿verdad? Y Dios habla mucho de vasijas de barro, de vasos de barro, que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. ¿Sí? Entonces tiene que ver mucho con esto. Los jerjeseos representan la carnalidad. Ellos practicaban las obras de las que habla Gálatas 5:16. Pero este espíritu quiere enlodar a los hijos de Dios. Pero también, antes de pasar a Gálatas 5:16, David nos deja ver en el Salmo 42. Vamos allá.
al Salmo 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Mire lo importante, por eso era que decíamos que nosotros no podemos salir del lodo solos. Necesitamos a Dios, o sí necesitamos al Señor. Porque mire lo que decía David. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Entonces, ¿qué trae este espíritu jerjeseo? Desesperación. Desesperación. Hacer que la gente se desespere por diferentes situaciones. Lo que decíamos al inicio, le pone muchas cosas, le bombardea muchas cosas a su mente, de tal manera que le nuble el pensamiento y que la persona no tiene la capacidad para poder encontrar la solución, porque lo pone a pensar en la angustia. Perdón. Alejandra, mira que esta versión dice que sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Santo Dios, pantano. Sí. Es que eso era lo que hacían ellos. Los jerjeseos hacían pantanos, pozos de lodo para que la gente cayera allá y que se muriera allá. O sea, no había ninguna esperanza ya de una persona que se cae allá. Se desesperaba. Claro, la persona en el desespero quiere salir, pero no puede. Entonces, mira cómo este espíritu lleva a la persona a esto. En otras personas, incluso la lleva pues a la muerte, como dice acá, que suicidio y todas esas cosas. Porque constantemente le está diciendo muchas cosas que saturan su mente. Amén. Entonces, pero mire lo hermoso y lo precioso, lo maravilloso de esto. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pies, mis pasos. El Señor eso es lo que Él hace. Amén. No estamos solos. No, así es. Y algo que me llama la atención y que me ministró mi corazón es que el Señor le dijo a Abraham que iba a liberar a su pueblo, que los iba a llevar a una tierra mejor, una tierra buena, pero que habían unos pueblos más fuertes que ellos, pero que no importaba, que Dios los iba a derrotar. Pregunta, ¿por qué no los derrotó? Porque se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Josué. Endurecer su corazón. Porque el Señor sabía lo que iban a hacer más adelante. Entonces el Señor dijo, los voy a dejar para probarles el corazón. Por eso los dejó. Porque la promesa del Señor inicial era que los iban a eliminar, que los iba a entregar en manos de ellos y que los iban a derrotar y que ellos, si ellos hubiesen obedecido a la voz del Señor y a los mandatos de su palabra, ¿qué creen? Vivirían en paz y no tendrían todas estas situaciones que tuvieron y que han tenido hasta el día de hoy. Amén. Mire lo importante de la obediencia. El lodo es un terreno fangoso que es difícil salir por uno mismo. Figurativamente necesita al Señor Jesucristo, o sea, en el plano espiritual. O sí necesitan del Señor. Y si es en lo físico, pues necesitarán de una persona para sacarlo, ¿sí? Para ayudarlo a sacar de allí. Es lo que pasa con este espíritu jerjeseo. ¿Amén? Entonces, el lodo representa una vida de pecado y desorientación o estado de muerte, pero también nos muestra la obra redentora de Cristo al rescate. Amén. 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 A mayor tribulación, mayor peso de gloria.
Sí, amén. Amén. No se me duerman. Denle un aplauso al Señor. Amén. Traía a mi mente en Egipto, en las tierras áridas donde hay tierra movediza, arena movediza. Y me imaginaba el lodo algo parecido. Entre más se mueve la persona, sin que no tenga alguien que le ayude, más se hunde. Entre más se mueva, más se hunde. Entre más quieta esté, más probabilidades tiene de salvar su vida. Y muchas veces el Señor nos pide quietud y nosotros no obedecemos. Muchas veces el Señor dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Amén. Pero no atendemos su palabra. ¿Por qué será? ¿Por qué no prestaremos nuestros oídos a la palabra del Señor siempre? Es algo que hay que revisar. Dice el relato de Génesis 13, del 7 al 10. Vayamos a la palabra para que cojan fuerza sus ojos. No le demos cabida al sueño. ¿Cómo con esa palabra? Que se duerma. Amén. ¿Quién está ahí? Dice Génesis 13, 7 al 10. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No es esta toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyese a Sodoma y a Gomorra. Y si vemos, Abraham le dijo a Lot: escoge primero. Porque él sabía, yo creo que en el corazón Abraham sabía lo que Lot iba a hacer. Y él miró la llanura. Miró todo lo que visiblemente es fuerte y poderoso. Qué fácil y qué llamativo es mirar las oportunidades que se presentan en un camino próspero donde no está Dios. ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha presentado esa oportunidad? Total. Yo no digo que muchas, pero sí algunas veces, donde se presentan esas oportunidades, donde no tenemos la capacidad de pensar en un futuro o cómo terminaremos. Dice Mateo 7, 13 al 14. Vayamos a la palabra, por favor. Que esta palabra yo creo que muchos la conocemos y no la sabemos de memoria. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Entonces, por la puerta estrecha, ¿cuántos podemos entrar? Aquellos que
que tenemos la mirada en el Señor, aquellos que podemos obedecer sus mandatos y sus ordenanzas, aquellos que podemos tener la capacidad de tener la obediencia, de tener la capacidad de entender la palabra del Señor y seguirlo, así como Él nos dice en su palabra: toma tu cruz y sígueme. Pero la puerta espaciosa, aquella puerta donde todo lo fácil es, donde todo lo próspero, donde todo se hace deleitoso. Gracias por esa palabra. Y es muy difícil saber escoger esto. Es muy difícil saber direccionarnos en estos caminos cuando quizás estamos pasando una situación difícil, cuando tenemos un diario, cuando nuestra mente divaga si estamos haciendo lo correcto delante de Dios, cuando verdaderamente pensamos si servimos a un Dios vivo que puede hacer milagros. La inconstancia que trae una persona cuando no tiene la palabra de Dios lo lleva a esta situación y lo lleva a escoger y a ver la puerta estrecha y la puerta que tiene prosperidad. Muchas veces hay pensamientos de irnos a otro lugar para ser bendecidos, pero no hemos tenido la oportunidad de ir sobre nuestras rodillas y preguntarle al Señor si es su voluntad, si es lo que Él quiere, si es el camino que Él quiere que tomemos. O simplemente vemos el camino próspero y no le preguntamos al Señor. Muchas veces nos cansa la escasez. Queremos tener muchas veces sin necesidad. Y Proverbios lo dice en el capítulo 17, verso 1. Dice la palabra del Señor: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Yo he estado en muchas casas donde hay muchos, pero muchos recursos, ustedes no se imaginan cuánto. Y no hay paz, no hay tranquilidad, no hay una palabra de ánimo para un hijo que está pasando una necesidad. Y esto me ha traído a reflexionar mucho sobre la palabra del Señor. No queremos esperar la provisión de Dios. Nos cansamos, no tenemos esa capacidad de esperar. Cuando muchas veces el Señor nos dice: espera, espera, espera en mi palabra y yo haré. Amén. Pero no tenemos esa facultad. Dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Muchas veces nosotros en medio de un diario, nosotros tenemos la paz y la tranquilidad que una persona con muchas riquezas no tiene. Así es, verdad. Nosotros con la palabra del Señor, que Él dice que bendice, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Tenemos salud, tenemos ánimo para seguir aún en la batalla del Señor. Amén. En ese camino que el Señor nos traza
cada día. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Vamos a Gálatas 5, 16 al 26. Gálatas 5, 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pues los gergeseos tenían este problema, y es que ellos habitaban en sus deseos y pasiones. Por eso ellos practicaban los frutos de la carne. ¿Cuántos de nosotros no hemos practicado los frutos de la carne? Creo que todos hemos practicado los frutos de la carne. Porque la carne, digamos, como este espíritu gergeseo era carnal, pues eso practicaba, los deseos de la carne. Y si nos damos cuenta, tú cuando le dices a tu carne, vamos a orar, ¿la carne qué dice? No, Se niega. se distrae. Te responde y te dice, no, pero eso te toques a ti. Ora tú. Entonces, si queremos orar, ayunar, leer la palabra, ¿a quién le toca? El Espíritu. ¿Sí? Porque dice que la carne a la verdad está dispuesta. ¿Sí? ¿Sí? Ah, porque pero nos dijeron que sí. Dije, uy, no, de hecho, ¿qué es esto? A la verdad, la carne o el espíritu está dispuesto, fue lo que dijo el Señor, pero la carne se opone, batalla con nosotros. Y no quiere sujetarse, y no quiere someterse, y la carne no busca nada
del Espíritu. A la carne no le interesa nada Nada. del Espíritu. Primero, La carne le gusta andar en su relax, en sus pasiones y deseos. Pero entonces, esto me gusta, como el apóstol Pablo habló mucho de este tema. Habló mucho del tema de las pasiones, de la carne, del espíritu. Como él dice que hay algo que batalla en su ser, en su vida. Que él hace lo que no quiere hacer. Y lo que quiere hacer, no lo hace. Y dice, al final, él no batalla, o sea, claro, para dejar que no se levante la carne, pero él no se enoja contra él mismo. A mí me pasaba que yo me enojaba conmigo misma, porque decía, ay, otra vez, ay, dije tal cosa que no tenía que decir. O hice tal cosa que no tenía que hacer. O fui a tal lugar que no debía haber ido. Y después uno empieza, ¿y a mí quién me mandó? ¿Y por qué fui para allá? Pero la carne batalla dentro de nosotros. Pero Pablo descubrió eso, que él estaba confinado en su cuerpo. Digamos que estamos nosotros confinados en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Pero ¿cuál es la solución? Que si tú le das de comer a tu carne, pues se engorda, ¿cierto? Se va a levantar, se pone altiva. Pero si no le das de comer, se debilita. Y esta es la solución. No conozco otra, no sé, tal vez ustedes sepan de alguna otra solución, pero Fórmula. la única solución es espíritu, fe, rendición al Señor Jesucristo. La única solución es depender de Él, depender de Dios. Y algo que me parece hermoso también, como David, que si ustedes me preguntan, para mí, David pecó más que Saúl. Pero con una diferencia, que él siempre corría hacia el Señor. Siempre buscaba la presencia de Dios. Y siempre se arrepentía de corazón y le decía al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mientras que Saúl no. Saúl sí le dio rienda suelta a su carne, a su espíritu jerjeseo, a su altivez. Porque eso es lo que hace este espíritu, es altivo, es ególatra, se enaltece, se enorgullece. Y el Señor dice que a los altivos y soberbios los mira de lejos. Pero David siempre corría a la presencia del Señor. Siempre se rendía. Siempre buscaba y escudriñaba el corazón de Dios para saber qué Dios quería de él. ¿Cómo agradar a Dios? Siempre eso me enamora, que David siempre buscaba enamorar el corazón de Dios.
a pesar de sus equivocaciones, a pesar de sus errores. Y eso también nos debe pasar a nosotros. Que no es el tema de la culpa, de sentirnos culpables, porque la culpa también no nos deja mirar al Señor. Pero sí reconocerlo a Él, pero sí ir a su presencia, pero sí buscarlo, rendirse. Porque dice la palabra que el Señor Jesús se humilló hasta lo sumo. Y al haberse humillado y haber obedecido al Señor, al Padre, dice que aprendió la obediencia. Sí, estamos. A través del sufrimiento aprendió la obediencia. Entonces pregunta, ¿quiénes somos nosotros que no lo hacemos? Buscar su presencia. Eso es lo que nos mantiene a salvos del tema de la carne. Eso es lo que nos mantiene pegados o unidos al Señor. No alimentar la carne, no alimentar malos pensamientos, porque a veces pensamos que los pecados escandalosos son los que se ven, pero hay pecados que no se ven, que nadie sabe. Y también van a ser juzgados. Y los pensamientos, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mantener nuestros pensamientos puros, sinceros delante del Señor. Que si hay un pensamiento malo, inmediatamente decirle al Señor, Señor, está pasando esto. Señor, con la palabra, quito esto de mi vida, saco esto de mi mente. No voy a dejar que eso se anide en mi cabeza. Porque esos pecados no se ven, pero sí nos hacen mucho daño. Amén. Amén. Bueno, dice, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Si nos hacemos, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este espíritu no permite que tenga compromiso con Dios. Te mantiene ocupada la mente, ocupado con el mundo, dándole gusto a su carne y que usted diga, no tengo tiempo. Te hace inconstante. Muda de pensamiento con facilidad. Muda de opinión. El pastor o la pastora también nos ha compartido que muchas personas a las que ellos les han pedido servir en la congregación muchas veces y dicen no tengo tiempo, o dice sí, yo vengo, yo voy. ¿A qué horas? A las 9. Y llegó las 9 y no dijo de qué año ni de qué día iba a llegar, ¿sí? No llegó nunca, ¿cierto? Pero dice sí, yo voy. Es inconstante. Entonces eso hace que ya no se cuente con esa persona. Eso hace que no, pues sí, eso ahí dice que sí, pero pues no va. ¿Cierto? Entonces no se cuenta con esa persona porque es inconstante. Y de eso habla Santiago, ¿no? El hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Exacto. Dice que falta de voluntad en la determinación, es una persona
este espíritu genera frustración y ansiedad, hace que la persona se queje y sea conflictiva. ¿Conoce personas que se quejen y sean conflictivas? No, aquí no. Y nunca las has conocido. ¿Cierto? Personas que se quejan. Porque esto es lo que hace el espíritu jerejeseo. Entonces, nosotros queremos que con este material o esta enseñanza, usted aprenda a identificar un espíritu jerejeseo. Cuando alguien se acerca y dice, sí, ahí hay unas características, ya sé quién o qué lo está ministrando esta persona. E incluso para usted mismo, incluso para mí misma, esto fue para mí ministró mi vida. Este espíritu hace que las personas construyan en la carne, ya lo hablamos. La carne no pelea, o sea, la carne no busca nada espiritual. De las 7 naciones enemigas, los jerjeseos son los más peligrosos, porque representan la carnalidad, y eso sí que es difícil, porque pues usted y yo vivimos con la carne hasta que ya Dios diga no más. Ya no queremos más carne, pollo. Eso, pollito. Todo lo que le gusta al hombre, pues lastimosamente sin Cristo es la naturaleza caída, ¿verdad? Eso es lo que el hombre pues manifiesta. Aquí pues tengo una característica también, que aparte de ser ególatra, también es egoísta. Solo piensa en él mismo, en la persona, no piensa en nada más ni en nadie más, sino en que él esté bien, que esa persona esté bien y que el resto pues mire a ver qué hace. Esa es una característica. Y 1 Corintios 2:14 nos dice lo siguiente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, el hombre natural no puede entender ni discernir lo espiritual. Para él son locura. Para él son inventos. Para él eso es cualquier cosa. Pero no entiende lo espiritual, porque dice el apóstol Pablo acá que se tienen que discernir es espiritualmente. Amén. Por eso hay problemas cuando uno le habla a una persona carnal, sí, que es filosófica o teológica, ideológica, o sea, todo eso. Porque no, ellos, que si no es comprobado, que la ciencia, que no sé qué, ellos el tema de la fe, nada, ¿cierto? Y entonces pues la palabra del Señor dice que no es para contender con nadie. Dice, ¿por qué la gente no cambia? Porque no quiere darle el control de su vida al Señor Jesucristo. Por eso la gente no quiere cambiar. Bueno, los que, no ustedes. Aunque el jerjeseo parece débil para la guerra, este espíritu te hunde en el barro. Ya lo vimos.
El jerjeseo trabaja con las emociones. Te taladra en la mente todo el tiempo, muchas cosas, porque te conoce. Este espíritu conoce y sabe cómo afectar la mente de la persona. ¿En qué área? Porque no a todos los afecta en la misma área. Unos de una forma y otros de otra, ¿verdad? Entonces, Santiago 4 del 1 al 17. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentáis y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego de desvanecerse, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amén. Tremenda palabra, ¿verdad? Santiago nos deja ver nuestra condición y nos hace revisar nuestra conciencia. Amén. Amén. Amén, pero todavía no hemos acabado. Seguimos en esta enseñanza para que el Señor nos dé su libertad completa. Amén. Dice Primera de Pedro 5, 8 y 9. Yo se la voy a leer porque traje una versión que ustedes no tienen. Es la versión católica. Pero quiero que la escuchen lo que dice ahí. Dice,
La palabra del Señor, vivan con sobriedad y estén alerta. El diablo, su enemigo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Háganle frente con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos. Tomé esta versión porque la dice algo mejor a lo que vivimos hoy en día nosotros. Y hay personas que pasan situaciones difíciles y otras mucho más difíciles. Y no todos tenemos esas mismas situaciones. Pero la palabra del Señor nos dice que hermanos dispersos por el mundo soportando los mismos sufrimientos. El Señor quiere que como hermanos nosotros nos podamos apoyar. Que como hermanos nosotros podamos orar por nuestros hermanos, tanto cercanos como lejanos. Amén. Porque el enemigo, yo quiero que le pongan mucha atención a esta parte de aquí, que ya vamos a acabar, no se preocupen. Porque el enemigo está buscando la oportunidad para que tú y yo no alcancemos nuestra tarea, nuestra asignación, nuestro propósito en Dios. El enemigo busca ese momento donde nuestra fe se tiende a desboronar. Busca el momento donde nos cansamos y no queremos seguir. ¿Por qué? Porque el espíritu de Jerjeseo es un espíritu inconstante, acordémonos. El enemigo busca ese momento donde cerramos nuestros ojos y le damos prioridad al sueño, o le damos prioridad a un juego o a la televisión. En vez de nosotros meditar en la palabra del Señor, como lo dice Josué 1:8, que también lo busqué en la versión católica, y dice así: ten siempre en tus labios las enseñanzas del libro de la ley. Punto y coma. ¿Qué dice? Ten siempre en tus labios las enseñanzas del libro de la ley. Medítalo día y noche para cumplir exactamente lo que es escrito en él. Así prosperarás en todas tus empresas y tendrás éxito. Nosotros no podemos hundirnos en el lodo, porque tenemos la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestros labios. Amén. Y esa palabra es la que nos va a librar del día malo. Por eso, vuelvo y le repito, dice Josué 1:8, medítala de día y de noche. Y eso es lo que el enemigo quiere quitar en el pueblo de Dios. Él no quiere que ninguno de nosotros meditemos en la palabra del Señor, porque Él sabe que ahí están las promesas, porque Él sabe que con una palabra, de la palabra del Señor, nosotros podemos romper, podemos atravesar, podemos traer una bendición, podemos traer la sanidad, podemos orar por otros, y está en nuestros labios. El enemigo espera ese momento es muy valioso para el enemigo, cuando nosotros no queremos traer la palabra a nuestra mente, cuando nosotros ya no queremos seguir. Y por eso tenemos que estar alertas. Alertas. Dice Oseas 4:6, vayamos a la palabra, por favor, Oseas 4:6. Yo creo que esta palabra también se la saben casi todos.
Amén. Dice la palabra del Señor, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, y te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? Faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento es la palabra del Señor. Por eso la importancia de confiar en Dios y en su palabra. Y aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas, aún en medio de la muerte, debemos confiar en Dios. Porque nacimos para ser libres. Amén. Nacimos para ser libres. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, por favor, y tomemos la cena del Señor. Y mientras ustedes, cada uno tiene la cena del Señor en sus manos, yo quiero leerles algo acerca de la libertad, para que lo puedan meditar en su mente y en su corazón. Reciba la cena y vaya cerrando sus ojos. Póngase a cuentas con el Señor y medite en su palabra, medite en la adoración que hubo este día y en esta palabra, y permita que haga una explosión en su espíritu y que podamos tener esa libertad que tanto anhelamos, que tanto deseamos. Cierre sus ojos y ponga mucha atención a esto que le voy a leer y pueda llevarlo a su espíritu. Dice, la libertad todos la queremos y todos le tenemos un poco de miedo. En realidad, con frecuencia desfiguramos o tergiversamos lo que es la libertad auténtica. En general, lo que los jóvenes quieren es vivir independientes de sus padres, tener su propio carro, hacer con su vida lo que quieren, salirse de las reglas de los mayores, buscar ser libres de permisos y supervisiones y obligaciones escolares, religiosas, legales, de compromisos familiares y sociales. Pero Pablo advierte, ojo, la libertad no es una simple oportunidad de buscar el placer y la comodidad personal. Jesús te hizo libre para buscar la felicidad propia y ajena, para madurar en la paciencia y en la bondad,
en la gentileza y autodominio, en generosidad y lealtad, para amar profundamente y vivir en verdadera alegría, para hacer el bien siempre. La libertad es para ti, para eso naciste, para ser libres de verdad. Amén. Vamos a orar por él. Vamos a orar por el pan. Señor, hoy, a través del cuerpo tuyo, del pan de vida, del pan que descendió del cielo, a través de tu vida, Señor, hoy queremos morir a las obras de la carne que nos asedian, a toda ministración o influencia de toda entidad, amorrea, jerjesea, ebea, como sea, Señor, de estas naciones que quedaron allí para que tú probaras al pueblo de Israel, Señor, en la obediencia. Pero hoy, Señor, nos hacemos obedientes a través del pan, a través de la cena, a través, Señor, de ese sacrificio tuyo, reconociéndote a ti, mirándote a ti, reconociendo, Señor, que dependemos de ti, que no somos independientes, que no somos gente que no se quiera sujetar a ti, Señor. Padre, que hoy, a través de tu palabra, a través de esta enseñanza, Señor, sacamos de nuestra vida, Señor, toda administración jerjesea, todo lo que asedia, Señor, nuestra vida. Padre, se rompe, Padre, en el nombre de Jesús. Toda contratación, Señor, con estos espíritus a los que en algún momento le hemos dado derechos y han venido, Señor, a querernos quitar la paz, a querer, Señor, enlodar nuestros vestidos, nuestras vestiduras, Señor. Pero hoy, a través del cuerpo tuyo y a través de la sangre, de tu palabra, del testimonio, Señor, tuyo, hoy, Padre, nos hacemos libres, nos hacemos, Señor, uno contigo, nos reconciliamos, Señor, te decimos sí, te decimos que nos rendimos ante tu presencia, que nos rendimos, Señor, al autor de la vida, al que nos rescató, al que nos amó, al que se humilló por nosotros. Reconocemos, Señor, hoy nuestra dependencia de ti, Señor. No queremos, Padre, ser independientes de ti. Padre, queremos, Señor, ser uno contigo. Y rompemos hoy con toda alianza, Señor, de pecado, de obras de la carne, de cosas que nos hemos permitido, Señor, que aún sabiendo que no debemos hacerlas, hay momentos que las seguimos practicando, Señor, pero nos despojamos, Señor,
de ese viejo hombre, Señor, en no darle de comer más a las obras de la carne, Señor, sino que seamos renovados a través de tu Espíritu, a través, Señor, de tu obra, a través de la cruz, a través, Señor, de la paz tuya. Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que tú permitiste hoy para nuestras vidas. Hoy para alimentar nuestra mente, para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Comemos del pan. Asimismo, tome la copa y bébala, recordando que hoy está experimentando una verdadera libertad. Amén.